vamos a la revisión. Ya hablamos algo de lo que plantea Reforma. Los conservadores le echan porras al Alito, resiste, es por el bien no solo de la oposición, sino de la nación, entre otras cosas. Fíjate que si uno ve las primeras planas, las 8 columnas de las primeras planas, sí llama la atención que una nota de la dimensión de lo que ayer se dio como información sobre el aumento histórico del salario mínimo, que estamos hablando de un 20%, no se refleja en las portadas en esa dimensión. Es decir, algunos sí lo retoman, ¿no?, en pequeños recuadritos, ¿no? pero tienen otro, por ejemplo, pues me llama la atención aquí que el tema de la Barbie, en cosas que ya conocemos, además de este caso, en el diario Milenio, dice la Barbie, pieza clave en el juicio de Estados Unidos para hundir a García Luna. Bueno, pues, ¿cuál es el hilo negro aquí? Y en la portada de Milenio siquiera no hay una sola mención, ¿eh? No, sí hay. A ver, ¿dónde? Sí, pero la mención es que hay que sacarla con lupa. Subir el salario mínimo no trae más inflación, o sea, como destacando la parte que de pronto ha tenido cuestionamientos, o sea, ha querido situar ahí el tema del salario mínimo con base en estas falacias que se habían establecido en administraciones anteriores, ¿no? El Reforma, pues ya veíamos, ¿no? Trae lo de la reactivación del desafuero de Alito Moreno, que estaremos viendo en diciembre qué pasa con él. No vemos ni una sola mención al aumento una sola mención en el Reforma sobre el aumento al salario mínimo. Oiga, 40 años y no se había dado un incremento como el que ayer estuvimos platicando. El Financiero sí lo trae, aunque le da más peso a las consultas energéticas, por supuesto, en el marco del TEMEC en Estados Unidos. Más peso a la postura de Estados Unidos. A la postura de Estados Unidos, sí, como claro. Diciendo, vean, nos están presionando, asustando con el petate del muerto. Así es. Y hablando de asustando con el petate del muerto, el que trae en esos términos también lo del salario mínimo es el Universal, que dice, en un recuadrito chiquito, dice, aumenta 20% salario mínimo, presionará a pymes. Es decir, ¿no? Aquí viendo la parte negativa. Claro, hay dos partes negativas que siempre se quieren destacar. Una, la amenaza de la inflación que vendría acompañada, que ya vimos, ya sabemos que eso fue una auténtica mentira, que vendría acompañada del aumento del salario mínimo. Y la otra, pues que a la iniciativa privada pues le costaría, y por tanto, esta es la amenaza que viene acompañada, ¿no? Entonces viene con desempleo, o con que van a despedir a gente, con que no lo van a poder solventar, y entonces eso va a afectar. Pues es una falacia, porque el salario mínimo ha aumentado en otros países y no sucede aquello. Más bien nos quedamos retrasados incluso ante el mundo. La jornada sí, en primera plana, a 8 columnas, histórico aumento de 20% en el salario mínimo. Hace más de 4 décadas que no tenía esa recuperación, destaca López Obrador. El ingreso general pasa de 172 a 207 pesos. En la zona libre de la frontera norte sube a 312. Respaldó la iniciativa privada el incremento, pero pide mayores incentivos fiscales para invertir. Que fíjate que es, o sea, cómo es distinto este planteamiento, porque se plantea el respaldo de la iniciativa privada, pero en medio de una negociación en donde también la iniciativa privada tenga mejores condiciones. Vamos a ver qué pasa con esa negociación, pero aquí lo que hay que entender es que se da una cadena de beneficios. Cuando se aumenta el salario mínimo, lo que sucede es que crece el consumo interno, y eso le pega a la capacidad entonces también de responder a las pequeñas, a las medianas empresas, etc. O sea, en realidad le afecta en positivo a toda la cadena productiva y de consumo en el país. No nada más, porque esta es la falacia que luego también se quiere entender, ¿no? A esta población que, si hablamos nada más del tema de justicia, tendría que ser. Pero además de esta población que directamente se ve beneficiada, que son las personas que ganan el salario mínimo, pues también se dan todas estas cadenas de beneficios. Bueno, y nada más insistir que el sector empresarial votó en favor de este aumento, al igual que el sector obrero y el gobierno. Entonces el apoyo estuvo dado claramente, aunque algunos quieran decir que va a afectar incluso a las empresas. Ya también escuchamos a personas que dicen: a mí, mi patrón, la verdad, me dice, aquí mis chicharrones truenan y no aumenta el salario mínimo. Ojalá que esto
se vaya dando también en la realidad, porque muchas veces las normas dicen una cosa y pues nos estrellamos con lo que sucede ya en el terreno de juego. Vamos a entrarle algo de lo que habló el presidente, ¿no? Ya de la marcha. Vámonos, sí, la marcha, pues varias cosas. Sí. El presidente, por un lado, hace un diagnóstico y una recomendación a la oposición a propósito de esta demanda que alguien, o denuncia que alguien le pone sobre la mesa en la conferencia matutina, diciendo esta denuncia del PRI-PAN-PRD que se usaron recursos públicos para llevar gente a la marcha, ¿no? Y entonces el presidente lo que responde es, pues sí, están en su papel, en realidad no habla, es que no se engancha con el lugar en el que quieren situar a la marcha, que es el lugar de una marcha de acarreados, y entonces no responde sobre eso nada más dice, pues sí, que se hagan las investigaciones, pero vamos a hablar mejor de dónde viene todo esto, de dónde vienen estas denuncias y estas quejas y estas ganas de desacreditar una marcha como la que vivimos el 27 de noviembre, y entonces hace su diagnóstico de en dónde se encuentra la oposición, y ya adelantabas una parte de lo que es también la recomendación, porque dice, además de todo, además de que no existe una propuesta, además de que no existe una relación con la gente, con el pueblo, no existe un amor al pueblo y no existe una idea de servicio público, además de todo eso, se asesoran pues con las peores personalidades posibles, particularmente hablando de Claudio X González. Vamos a ver parte de esto. Entonces todos se sorprendieron que porque llegó mucha gente. Yo no, la verdad, porque como ando en todo el país, estoy recogiendo la opinión de la gente constantemente y yo sé cómo estamos. Entonces ayudó mucho porque salió la gente y ahora sí que, como se dice, se empoderaron. Ayudó bastante eso. Parte de lo que dice el presidente de la reflexión, ¿no? No, pero vamos a la reflexión porque no era ese el momento que estábamos queriendo platicar. Vamos a la reflexión y regresamos y luego retomamos lo otro que también fue importante. Es una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas. Hace un momento recordaba a Juárez y él tenía una frase que aplica en estos tiempos. Decía, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. No hacen más que denunciar y criticar y cuestionar, insultar, pero no hay imaginación, no hay talento, como no tienen convicciones, porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo. Bueno, en realidad lo que ha hecho el presidente es una reflexión amplia el día de hoy sobre los motivos de la marcha, recomendaciones a los opositores. Vale la pena también analizar lo que está sucediendo en el sector conservador. Por ejemplo, hoy Aguilar Camín retoma a José Waldenberg, que dice es que el problema es que no tenemos un gobierno de izquierda, sino uno narcisista en torno a una persona. Pero José Waldenberg es a quien utilizaron para dar este discurso en la marcha que organizó Claudio X González. José Waldenberg hoy está convertido en el vocero de Roberto Madrazo, Elbester Gordillo, Vicente Fox, frente a esto que es una descalificación absoluta de un movimiento popular, incluso con explicaciones irracionales como la de Ferriz de Con. El presidente dice, no le tienen amor al pueblo, no lo conocen. A mí no me sorprende la cantidad de personas porque recorro la República Mexicana y estoy constantemente sintiendo este termómetro de lo que plantea el ciudadano de a pie, el que está en las calles, el que también es beneficiario de los programas sociales. A mí no me sorprende frente a sobre todo una descalificación muy notoria, estimado Azul, y por eso incluso les da recomendaciones, dice, pues que escuchen a la gente, que conozcan al pueblo.
que escuchen a la gente, que conozcan al pueblo, y hay todo un planteamiento y una forma de ver la democracia que se está transformando con respecto a lo que siempre nos han querido contar de lo que es la democracia, ¿no? Esta democracia que sirve para unos cuantos, que se decide en ciertos sectores, pero que no hace partícipe a toda una población en cuanto a su posibilidad de definir, de dialogar, de discutir sobre las cosas que generan definiciones importantes sobre la vida pública del país. Esa es una cosa que está en debate, sin duda está en debate, y lo que vemos por parte de mucha parte de la oposición y de la oposición autonombrada y de la oposición que se puede identificar, aunque digan, por ejemplo, que son consejeros o un árbitro electoral, pero que claramente se comporta como una oposición, tienen otra visión, es otro proyecto de país y es otro proyecto de democracia sin duda alguna. Un ejemplo de esto se dio ayer, por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde participó en uno de los foros el consejero presidente Lorenzo Córdoba, y hizo una reflexión sobre la participación directa, este recurso, esta herramienta que se ha venido introduciendo en nuestra democracia, particularmente en los últimos 4 años a través de las consultas. Vamos a ver parte de lo que fue esta reflexión de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Y por cierto, ya estamos en diciembre, así que no va a haber consulta popular el próximo año, a menos que a las 12 de la noche alguien la haya interpuesto, y con lo cual, afortunadamente, a pesar del recorte, la democracia mexicana, por lo menos la institucionalidad democrática mexicana, para el próximo año está a salvo. Así que el asunto no es nada más democracia directa o democracia representativa. Así lo venden los enemigos de la democracia representativa. Vamos a consultar al pueblo, que es el verdadero soberano. Y esas democracias representativas directas históricamente derivaron o degeneraron en lo que se conoce como democracias plebiscitarias, en donde el pueblo decide lo que el aclamado líder indica, a mano alzada. La consulta al pueblo es lo que hacía el fascismo italiano. A ver, ¿qué se puede decidir? No todo. Claro, hay otros mecanismos de democracia directa que pueden ser, hay mecanismos de democracia directa que pueden ser complementarios, hay temas trascendentales que sí someten, pero de veras, déjenme hacerles una pregunta y díganme si esto, primero, si es comprensible, y segundo, si es un gran tema como para desplegar un mecanismo electoral para que toda la ciudadanía se... ¿Está usted de acuerdo en que se esclarezcan los asuntos políticos del pasado a cargo de actores políticos para que se haga justicia a los afectados? Porque eso me lleva al tercer punto. ¿Y quién carajo hace la pregunta? Porque preguntas como esa no te llevan a ningún lado. Escuchaba al ministro Saldívar en algún momento, es que lo que se quería decir en realidad es que si había comisiones de la verdad. Pues pregunten si quieren una comisión de la verdad, no pregunten una cosa que no entiende nadie. Perdiendo el control. Se altera. A mí me parece muy divertido. Y después se puso a defender su salario y sus prestaciones. Sí. Bueno, manoteaba. Por eso quédense con quien los defienda como Lorenzo Córdoba, defiende su salario, sus remuneraciones. O sea, con un ahínco, con una vehemencia que dice, no, aquí no se meta nadie. Y nosotros no estamos violentando la Constitución porque no tenemos las prestaciones a las que accede el presidente. Bueno, la verdad es una serie de falacias y en efecto, nos queda claro que no les gusta la consulta directa, no les gusta la democracia porque cae en una trampa discursiva tremenda. Lorenzo Córdoba debería analizarse cuando dice que consultar a la gente es ser fascista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que consultar solo a Claudio X González. Entonces vamos al esquema de la oligarquía. Hay una justificación por parte de este sector de un sistema antidemocrático, donde solo los notables manden y ordenen. Exacto, y siempre tratan de situar estas ganas de una población por participar, una población consciente, la quieren, y que apoyan un proyecto de manera consciente, lo quieren situar siempre en un liderazgo fascista, en un liderazgo autocrático, ¿no? O sea, se sitúan en la figura del presidente y donde último se sitúan es
en las características o la voluntad de la gente y de cómo se está dando este proceso de transformación y de concientización. Eso no lo reconocen en ninguna medida. Todo el tiempo hablan de la población como si fuera un sujeto pasivo, ni siquiera un sujeto que responde a las necesidades de un líder. Desde ahí plantean las cosas. Por eso creo que es muy pertinente retomar una parte de una columna extraordinaria que escribió el día de ayer y publicó el día de ayer en Sin embargo, el escritor, el periodista Fabricio Mejía, habla, vale la pena leerla toda desde luego, y hace justamente la reflexión de cuáles son las cosas que están detrás de este obradorismo, pero hablando obradorismo como un movimiento que de lo que se trata es de incursionar en la vida pública y de cómo se está viendo el país, de hacia dónde se quiere caminar, desde una población que se ha venido haciendo mucho más consciente cada vez y que tiene una voluntad política sin duda que no se le puede dejar de reconocer y que es lo que justamente se está haciendo por parte de la oposición y ahora lo vemos por parte del presidente, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el órgano que supuestamente tendría que garantizar la democracia en este país. Vamos a ver parte de lo que fue esta columna de Fabricio Mejía. A eso nos referimos cuando llamamos plebeya a la nueva democracia participativa. No es que alguien los incluyera, sino que forzaron su entrada con votos, pero también con marchas en la vía pública que estaba privatizada como todo lo demás. Esta transgresión para entrar al lugar a donde no los dejaban pasar fue hacia un territorio que la élite no conocía, la política. Poner en la mesa los conflictos que vivimos como sociedad. Esos millones de desechables, hoy politizados, son el obradorismo. Y vale la pena nada más puntualizar porque Lorenzo Córdoba en la reflexión dice, ¿quién carajos hizo esta pregunta? Hay que recordarle a Lorenzo Córdoba que el presidente López Obrador manda una pregunta muy específica sobre hacer justicia y sobre llevar a juicio a los expresidentes, incluso pone nombre y apellido. Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que cambió, la que modificó esta pregunta. Si quedó como un galimatías, es responsabilidad de la Corte, no del presidente, y el presidente está facultado para buscar, para activar consultas. Entonces, es la Constitución, señor presidente del INE. Lo que pasa es que luego en el INE se sienten absolutos, se sienten por encima. Escuchemos cómo Lorenzo Córdoba habla como si él fuera el jefe de Estado, como si estuviera por encima de todas las instituciones, porque son una isla pretendidamente autónoma y así se están tratando de defender. Y bueno, a propósito también nada más de la marcha, el presidente dice, ojalá que los conservadores entiendan que con este tipo de marchas, movilizaciones, se está expresando el pueblo y que no deben estar menospreciando. Por ahí sugiere que ya algunos le están diciendo, señor presidente, ¿y para cuánto otra marcha hay que realizar algún otro evento? Dice, se va a poder siempre y sirvió para empoderar a la gente esta movilización. Exacto. Frente a los medios de comunicación. Recuerda también lo que sucede particularmente en la Ciudad de México, que sí, en efecto, para quienes nos ven en otras partes de la República, hay un bombardeo absoluto. Los programas de radio entregados al conservadurismo, golpeando todo el tiempo al presidente, y por eso, dice López Obrador, sirve este tipo de eventos, de movilizaciones, para recordarnos que somos un movimiento vivo. Y que ahí estamos, y aunque no estemos representados en los medios de comunicación. Exacto. Y eso es por eso digo, no fue una movilización, y esto que está pasando no es en referencia a un personaje, y no fue la movilización para sobarle el ego como lo están queriendo plantear en muchos espacios, sobarle el ego al presidente. El presidente hizo su marcha para sobarse el ego, ¿no? Un poco para verse en el espejito del cuento de Blancanieves. No, fue una movilización para que la gente pudiera reconocerse, para que la gente pudiera reencontrarse, para que la gente pudiera hacer patente el hecho
pues de que, por ejemplo, no le están engañando. Y ahí sí entra una suerte de respuesta, no solamente a la marcha del 13, sino a todo un fenómeno que estamos viendo en este bombardeo, en donde sistemáticamente se están diciendo mentiras que la gente también quiere poner de manifiesto, que no se compra esas mentiras. Decir que el INE no se toca implica decir que al INE se le quiere destruir, y al INE no se le quiere destruir, no se quiere destruir el órgano electoral, no se quiere destruir la democracia, se quieren generar mecanismos por los cuales la gente pueda participar más, que sea más barato y que no esté en manos de los partidos políticos como ahorita en este momento está. Entonces, pues muchas personas cada vez más están más conscientes de todo esto que está pasando y están más conscientes también de cómo se le quiere manipular. Y una parte de la marcha que vimos el 27 y que asistimos el 27 de noviembre, pues fue para decir, pues no, a mí no me pueden engañar. Y parte de lo que hace el conservadurismo como estrategia incluso a nivel internacional es tratar de desprestigiar a sus liderazgos. En el caso de López Obrador, ahora resulta que es brujo, ahora resulta que está ahí con mucho poder, con mucha aprobación, porque hay magia negra. Y ahora también observamos el fenómeno de Perú, lo que sucede con Pedro Castillo, ¿no? El jefe de Estado, que la oposición dice está mal de sus facultades mentales, lo quieren quitar desde el primer día. Esa es la verdad. Han intentado ya removerlo hasta en 3 ocasiones a través del Congreso. Le preguntan sobre esto a López Obrador. Hay que recordar que está pendiente una cumbre en la cual el presidente López Obrador le pasará la estafeta a Pedro Castillo. Se suspendió temporalmente, no se llevó a cabo en México porque no podía venir Pedro Castillo, porque le están poniendo muchas trabas, y se va a dar este encuentro finalmente allá. Pero bueno, toda esta reflexión que nos lleva al hilo conductor del conservadurismo, tratando de obtener mediáticamente lo que no gana en el terreno, en la votación, en los resultados, ¿no? Y en el caso de allá, judicialmente también y a través de otros poderes como es el Congreso. Si decías 3 veces, estamos en la tercera vez, ¿no?, que se le quiere destituir, ahora por razones morales estaban planteando, y en una circunstancia que ha venido escalando y con la presencia de rasgos que hemos visto aquí a nivel discursivo, pero que allá se llevan a un extremo en Perú. Es impresionante el tema del racismo, por ejemplo. Tan profundo y tan evidente que incluso la OEA aceptó que esto está pasando en Perú, llamó a una tregua y llamó a que exista un diálogo entre los distintos elementos del Estado de poder, ¿no? O sea, entre el Congreso y entre las distintas autoridades, porque de plano hay una inestabilidad política ya y una ingobernabilidad muy patente, pero con rasgos que son, sí llama la atención y quisiera destacarlos, porque en el informe que hace la OEA, que por cierto, nada más hay que recordar que a la OEA la llama el propio presidente Pedro Castillo, en un acto de desesperación por el embate que ha sufrido su gobierno desde, como dices, el día 1, incluso de antes del día 1, porque no lo querían ni siquiera dejar llegar, aunque hubiera ganado las elecciones, ¿no? ¿Qué dice la OEA? La misión halló desigualdades de género, vulnerabilidad de minorías y un marcado discurso misógino y homófobo. También un marcado racismo, en donde hay grupos que se rehúsan a reconocer a Pedro Castillo, que ganó democráticamente y que es un maestro rural, como jefe de Estado. La misión de la OEA fue informada sobre la concentración de medios que están concentrados en pocas manos y son desestabilizadores. Y también remarcó que el país vive una confrontación permanente entre poderes y que hay un uso excesivo de herramientas de control político. Por ejemplo, el hecho de que al presidente del Perú, Pedro Castillo, no se le deje salir a un viaje como el que iba a realizar a nuestro país para poder recibir la estafeta de la cumbre. O sea, quieren gobernar desde el Congreso, los conservadores peruanos. O sea, casi si Pedro Castillo quiere ir al baño, tiene que preguntarles a los legisladores de allá. O sea, lo tienen absolutamente cooptado, controlado. Y eso de
los medios concentrados en unas manos. Esa película ya la vi. Ya la vimos. Y fíjate, una última reflexión que hace la OEA sobre en este reporte que hace, hay judicialización de la política y politización de la justicia en Perú a propósito de lo que está pasando con el presidente Pedro Castillo. Eso es el diagnóstico que hace la OEA, ¿eh? Para que lo diga la OEA de Almagro, sí. Para que lo diga la OEA, ¿Cómo es tienen que que estar la las cosas? cosa tiene que estar bastante peor, porque ya sabemos que la OEA, como diría la canción de Carlos Puebla, es una cosa muy fea, ¿no? Que es tan fea que causa risa. Nos la ha puesto la canción la mañanera, bueno, López Obrador en la mañanera. Y sí, pues ya para que la OEA reconozca esto es porque debe ser mucho más grave la situación, y hay que destacar que en medio de pues esta turbulencia que se vive en Perú, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy firme y ha ayudado precisamente al gobierno de Castillo, porque una manera de darle la espalda sería hacer como que no sucediera nada, pasar la estafeta a lo mejor a un secretario de Estado, decir no nos interesa lo que sucede en Perú, pero incluso ha habido ya una serie de viajes. Por ahí recuerdo uno del canciller Marcelo Ebrard, en el cual pues incluso se estableció un mecanismo de colaboración para que se muestre lo que se está haciendo en México en materia de programas sociales. Y bueno, pues hay un entendimiento claro y colaboración. Vamos a la reflexión del presidente López Obrador sobre esto, ¿no? Vamos. Y para que la OEA haya opinado de que está siendo víctima de una campaña de desprestigio, que está siendo hostilizado, pues ya es bastante claro lo que está sucediendo. Desde luego nosotros somos respetuosos de las decisiones de cada país, pero son muchos intentos de desconocerlo como presidente. Y en efecto, tiene año y medio y lleva como 3 o 4, ¿no? 3. Y en esta ocasión lo están acusando de no estar bien de sus facultades mentales o algo así, que no está moralmente, incapacidad moral. Pero bueno, esperemos que se entienda que él ganó de manera democrática y que le ayuda mucho a un país el mantener gobernabilidad, estabilidad política. Bueno, sí hay que decir, decías Jorge Armando, hay un respaldo del presidente en esta serie de acciones, ¿no? Cancelamos o posponemos, vamos nosotros a Perú, sí, desde luego, pero hay un respaldo también de Estado y donde el presidente también se ha mostrado respetuoso, digamos, y cuidadoso de no meterse en la situación política, aunque hace un señalamiento claro de lo que, y describe lo que considera que está pasando allí en Perú, pero con reservas también para no meterse, para no ser acusado como, ¿no? De intervenir en la política de otro país. Así con este tema. Y al hablar de toda la serie de situaciones en donde México está involucrado con la relación con otros países, estamos hablando de esto que va a pasar en Perú, también algo que ya hemos comentado aquí, la reunión que se va a dar con los presidentes de Canadá y de Estados Unidos aquí en México en enero, y después la que se va a dar en Colombia. Hoy el presidente abundó un poquito más sobre qué es aquello que quiere tratar en la reunión con el presidente Biden y con Trudeau. Y básicamente de lo que habla es de seguir empujando esta idea de la integración de América. Lo que dice es, pues ya hemos ido caminando en esta integración con la parte norte del continente, que además ha salido muy bueno, pero es importante que esta integración se refuerce y se dé también con países hacia el sur. ¿Vamos a verlo? De América del Norte, tratar de nuevo lo de la integración de América, porque está demostrado que nos ayuda la integración económica con respecto a nuestras soberanías. A México le está yendo bien, entre otras causas, razones, por el tratado. México es de los países, si no es que el país más atractivo para la inversión extranjera.
y pensamos que hay que ampliar la unión de países de América, así como la Comunidad Europea se convirtió en Unión Europea, así es lo que estamos nosotros proponiendo, porque entonces América se convertiría en la región más importante del mundo, ya lo es, pero le falta integración.